Juan Sánchez es un pastor aquí de Texas, High Point, High Point en Austin. Tiene ya muchos años sirviendo como pastor en esta congregación. Él es un pastor, es un líder en el estado de Texas de pastores. Tiene una pasión por capacitar pastores. Él es o dirige o preside la mesa directiva de la Coalición por el Evangelio a nivel mundial, del Consejo Pastoral de la Coalición por el Evangelio. ¿Es that right? Y también es el presidente de la coalición. La coalición es la Coalición por el Evangelio en Latinoamérica. Y si ustedes nunca han visitado la coalición, el esfuerzo que hace la coalición por estar produciendo materiales y recursos, conferencias para la edificación y para lo que hemos llamado el despertar del Evangelio en Latinoamérica. Juan fue el instrumento junto con Miguel Núñez, para iniciar la coalición, que sentimos nosotros que fue algo que Dios ha usado para realmente abrir el Evangelio y el despertar del Evangelio en toda Latinoamérica. Y yo me acuerdo la primera reunión que me invitaron, donde se estaba considerando organizar la coalición y estábamos hablando de las necesidades que había en Latinoamérica. Estaba Juan ahí y yo aprecio mucho su corazón por Latinoamérica. Conozco el trabajo que él ha hecho y que está haciendo. Recientemente estuvo en Cuba y me dio tanto gusto ver que estaba trabajando con pastores jóvenes, que sabiendo yo del éxodo de gente de Cuba, incluyendo muchos pastores que han salido de Cuba y han abandonado sus congregaciones por la necesidad que hay, saber que hay una generación de jóvenes muy bien capacitados, muy bien entrenados, que están siendo alentados por grupos de hombres significativos como Juan, que están viajando a la isla para alentarlos, motivarlos y apoyarlos. Me inspira mucho. Juan es un líder nacional, es un líder en Latinoamérica, es un hombre de gran influencia, de gran carácter, viaja muchísimo. Yo estaba un poquito preocupado porque he estado siguiendo sus viajes este año y he ido a Inglaterra, y he ido a España, y he ido a Cuba, y yo dije, híjole, nomás con que no se vaya a tener un colapso ahí o algo así, que se enferme y no pueda venir a Fieles, entonces sí vamos a estar en un problema. Pero yo quería que él viniera porque quería que ustedes lo conocieran. Y es un hombre de integridad, un hombre piadoso. Tiene 5 hijas y 6 nietos, 6 nietos. Y bueno, lo van a conocer esta noche, lo van a escuchar también, que nos va a traer una palabra. Y vamos a hablar de lo que hemos estado hablando el día de hoy, especialmente lo que nos trajo Mike. Esto pasa cuando predicas 2 veces al día. Y yo les puedo decir, he predicado a veces 3 veces al día, y el tercer mensaje nunca me acuerdo qué fue lo que dije porque realmente ya no estoy consciente. Entonces, Mike, lo que nos trajo esta mañana, tal vez si ellos quieren preguntarme algo o hacer referencia a algo de lo que yo traje esta mañana o ahorita en la tarde, también lo podemos hablar. Y al hacer el cambio con Juan de predicar ahorita en este tiempo de la tarde, y yo pedí que se hiciera ese cambio porque tengo interés también que personas de la congregación que van a venir esta noche, que conozcan a Juan, porque a él no lo han conocido y quiero que recibieran ese beneficio. Entonces yo pedí que se me concediera esa discreción de hacer ese cambio. Ya se me olvidó por qué les estoy diciendo todo esto. Entonces vamos a hablar. Entonces como él no predicó, yo sé lo que va a predicar él, y entonces voy a hacerle algunas preguntas que tienen que ver con mi mensaje. Ok, esto va por buen camino. Entonces voy a empezar con él. Ya a Mike ya lo conocen.
Entonces voy a empezar con Juan con esta pregunta. La ventaja es que Juan habla español también. Y él es de Puerto Rico originalmente. Puerto Rico, pero criado en Estados Unidos. Y entonces tiene un ligero acento puertorriqueño, un ligero acento americano. Pero aquí estamos acostumbrados a escuchar a Joselo, imagínense. Juan es una pajita, o sea, él está fácil. Si entienden a Joselo, ya se graduaron ustedes de profesionales en interpretación. Let me translate that. He's saying that Juan is from Puerto Rico and he has a little accent, but if we are used to listening to Joselo, listening to Juan, it's a lot easier. His accent is nothing compared to Joselo. Y Joselo es de Puerto Rico, pero Joselo sí suena como Puerto Rico. Yeah, Bien, ok, Juan. Yo empecé el texto de Hebreos 12 I began Hebrews 12 hablando de esta exhortación que hace el autor de despojarnos del pecado y de todo peso que nos agobia. talking about this exhortation that the author makes about getting rid of our sin and of all weight. Inclusive que ya no entré precisamente porque sé que tú vas a hablar de la resistencia al pecado. And I didn't go on because I knew you were going to talk about how to resist sin. Y que dice que inclusive aún no hemos resistido en nuestra lucha contra el pecado hasta derramar sangre. And it says there that we haven't resisted sin to the point of shedding blood. Yo quisiera que tú a lo mejor contribuyeras un poquito en tu perspectiva de lo que estaba yo hablando, en este cambio de dirección que implica el despojarnos, cómo esto es algo que tenemos que hacer de manera cotidiana. Y creo que Mike también hizo referencia a esto, que la lucha es como diaria, ¿no? And I would like for you to tell us a little bit about how we do this. How do we get rid of those things that weight us down on our daily life? And Mike even mentioned something about that. Sí, bueno, primero es un gran honor y privilegio estar aquí con ustedes. First of all, it's a great honor and privilege to be here with you. Yo había escuchado de esta conferencia, pero pensaba que era una conferencia que puertorriqueños como mí no eran invitados. I had heard porque no soy de Gracia Soberana. I had heard about this conference, but I thought that Puerto Ricans like me would never be invited because I don't belong to Sovereign Grace. No, en verdad yo siempre soy bendecido cuando estoy junto con hermanos de Gracia Soberana, porque son hermanos humildes. But the truth is that I'm always blessed when I am with people from Sovereign Grace because they are very humble brothers. Ellos saben animar unos a otros And they know how to encourage each other. y siempre me animan a mí. And they always encourage me. Y yo salgo de esas reuniones con esos hermanos como un mejor cristiano, un mejor marido, un mejor padre, un mejor pastor. And I always leave those meetings with people from Sovereign Grace as a better Christian, a better husband, a better father, and a better pastor. Así que ustedes tienen un lugar en mi corazón. You have a place in my heart. Así que gracias por la invitación. So thank you for the invitation. Acerca de despojar, es la mitad, porque la otra parte es poner, ¿verdad? Vamos a Efesios 4 rápidamente, porque aquí tenemos la imagen. Talking about getting rid of our weight, that's only half of the picture, because the other half is to put on, and we need to go to Ephesians 4 to see the entire image.
En Hebreos capítulo 12 tenemos la imagen de la carrera. In Hebrews 12, we have the picture of the race. Y no queremos correr con mucho peso. And we don't want to run with a lot of weight. Pero para hablar sobre el pecado, quiero usar la imagen que Pablo nos da en Efesios 4. But to talk about sin, I want to use the image that Paul gives us in Ephesians 4. Carlos habló acerca del arrepentimiento ahora mismo. Carlos just talked about repentance. Interesantemente, para nosotros, ahora es en este punto, para ustedes es después. Y ahorita para nosotros es después y para ustedes es en este punto. Estamos al revés. Pero Didn't get that. lo que es interesante, la palabra que se traduce arrepentimiento es metanoeo. The word that is translated repentance is metanoeo, Y lo que se refiere es un cambio de mente. and it refers to a change of mind. Así que antes de cambiar dirección, uno tiene que cambiar su mente. Before you change direction, you change your mind. Y lo que es interesante es que la lucha contra el pecado es una lucha de fe. And what is very interesting is that our fight against sin, it's a fight of faith. Y la lucha es fe en Dios y sus promesas. And it's faith in God and His promises. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 3 y 4, que Carlos la refirió. 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4, which Carlos referred to. Así que tenemos como dos guías. Las promesas. Si anhelamos a Cristo, si amamos a Dios, creemos en sus promesas para nuestro gozo. If we go to the Lord, if we believe in Him, if we believe His promises for our joy, Y lo que vemos es que parte de lo que tenemos que creer es quiénes somos en Cristo. and what we see is that what we need to believe is who we are in Christ. Y en Efesios es interesante porque parece que los gentiles tienen como un complejo que no son cristianos verdaderos. And Ephesians is very interesting because it seems like the Gentiles there, they had an inferiority complex, believing that they were not true Christians. Por lo menos igual parte como los judíos que creían en Cristo. They didn't feel like they were the same as the Jews who believed in Christ. Y en Efesios capítulo 1, Pablo empieza con las bendiciones espirituales con nuestra unión con Cristo. And in Ephesians 1, Paul begins talking about our spiritual blessings on the basis of our union with Christ. Y Pablo habla en capítulo 1, 2 y 3 sobre esta salvación, las bendiciones que tenemos y cómo fuimos unidos. Y en el capítulo 4, versículo 1, tiene el tesis del resto de la carta. And in chapter 4, verse 1, we can find the thesis of the rest of the letter. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Esa vocación, ese llamado que se describe en capítulos 1, 2 y 3. And he's talking there about that calling in Ephesians 4:1, that calling that he has been referring to in chapters 1 to 3. Y lo que vemos es que nacimos unidos con Adán, We were born united to Adam, pero por fe somos unidos con Cristo. but through faith we are united to Christ. Y parte de la lucha de fe contra el pecado And one part of our fight against sin, our fight in faith against sin, es disponer o despojarnos de todo lo que éramos en Adán. is to get rid of all that we were in Adam Y poner a Cristo. and to put on Christ. Y déjame leer de Efesios 4, 17, como lo dice Pablo.
Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Es decir, no sigan viviendo como andaban antes de Cristo. Do not go on living as you used to live before you were in Christ. Versículo 19, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, esa es nuestra unión en Adán, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, nuestra unión en Cristo, el cual es la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Lo que está pasando aquí es, Pablo está diciendo, estábamos en Adán, ahora estábamos en Cristo. La lucha de fe contra el pecado es entender quiénes somos en Cristo. The fight of faith against sin, the key is to understand who we are now in Christ. Y es interesante porque aquí dice Pablo en versículo 22 que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, pero en Colosenses es que ya se despojaron del viejo hombre. Es un estatus que tenemos, pero también es una lucha de fe que tenemos que seguir andando en ella. In Ephesians says that we need to get rid of the old man, and in Colossians says that we have already gotten rid of the old man. So we have a new status, but we also need to keep doing that. Así que la lucha contra el pecado es una lucha de fe, The fight against sin is a fight of faith, a creer quién es Dios, to believe who God is, qué ha hecho para con nosotros en Cristo, what He has done for us in Christ, y ahora quiénes somos en Cristo. and who we are in Christ. Quitando, despojándonos de todo lo que éramos en Adán Getting rid of all that we were in Adam y poniendo a Cristo. and putting on Christ. You want to add something to that, Mike? Kit, do you want to add something? No. Entonces, cuando dice Hebreos, ¿verdad? Que nos despojemos del peso. When Hebrews says we need to get rid of the weight, Aun si una persona es convertida al cristianismo como un jovencito, let's assume that a young person becomes a Christian. no como algunos de nosotros que corrimos en el pecado, Not like some of us who were sinners for a long time, unos más que otros, some more y than que others. nuestro patrón de pensamiento estaba ya conformado al pecado, nuestros hábitos eran pecaminosos, In our train of tenemos our, el efecto del pecado en nuestras our vidas. trains of thought were sinful, our habits were sinful, we were under the effect of sin. Porque Romanos dice que todos nacemos en Adán. Because Romans says we are all born in Adam. Estos hábitos pecaminosos están en nuestra vieja naturaleza, aún siendo pequeños. Y si el Señor nos salvara pequeños, de todas maneras tendríamos que despojarnos. And those simple habits are in our simple nature, even from the time we are little. Porque está la tendencia a los pensamientos de la naturaleza carnal Because en Adán. we have that tendency towards sinful thoughts because of our nature, old nature. Pero interesante, en Hebreos 12, el despojar también de todo peso
eso no es necesariamente pecado. And the interesting thing is that in Hebrews 12, when it says, let's get rid of all weight, that is not talking necessarily about sin. Está hablando de cosas que pesan, que no nos dejan correr la carrera lo más rápido posible, vamos a decir con la analogía. It's talking about things that might not allow us to run the race as fast as we could. Así que, por ejemplo, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? For instance, what are we listening to? What are we watching? What are we reading? Que no es necesariamente pecaminosa, Which might not necessarily be something sinful, pero nos distrae de tomar ese tiempo en la palabra. but No which is distrae. something that distracts us from spending that time in the Word. Así que las cosas que pesan aquí pueden ser cosas buenas, So the things that can weight us down might be even good things. pero cuando cosas buenas se hacen cosas, no sé cómo se dice, ultimate, Supremas. supremas. Yeah. Entonces esas cosas buenas se hacen cosas malas. But when good things become ultimate, they become bad things. You want to add something? Yeah, Juan, you're making me. By the way, before I pitch in on this question, can I just say thank you for what you just did half an hour ago here? That was deeply strengthening, Carlos. Thank you. Quiero decir gracias por lo que acabas de hacer hace media hora aquí. Fue algo muy profundo. In fact, I want to just isolate two things, two images from your sermon. One, of course, that final image of us standing and being welcomed home and participating in the glory of the reward. Thank you. Todo eso último que dijiste sobre cuando lleguemos a la presencia del Señor para participar de su gloria fue algo excelente. Gracias. Yeah, and I agree with you. We need to talk about that more. Yeah. Y creo que hay que hablar más de eso. But there was another image early in your sermon of Jesus in the Garden of Gethsemane. Pero había otra imagen en tu sermón de Jesús en el jardín de Getsemaní, Father, if it is possible, let this cup pass from cuando me. decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, But not my will, but thine be done. pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. And then do you remember what Carlos said? ¿Y recuerdan lo que dijo enseguida Carlos? God said, I hear your prayer, Y que él Your dijo, will be done. yo escucho tu palabra and I like your prayer. y me gusta tu It oración. was a beautiful image. Eso fue una imagen hermosa también. It makes me want to pray like that. Y Yeah. me anima a orar de esa manera. So back to something Juan just said. Pero ahora regresando a lo que acaba de decir Juan, It's not just sin that can distract us. no solo el pecado nos puede distraer. So we know that there are things of the world that are not good that can. Think about the parable of the sowers. Those of the seed, those that fell in thorny soil, they were distracted by the deceitfulness of the things of this world. Porque yo me imagino, por ejemplo, la parábola del sembrador, que la semilla cayó, alguna semilla donde había espinas y las espinas crecieron junto con la semilla y la ahogaban. Or I think about Psalm 73, where you can be distracted by what's going on in evil people's lives. O el Salmo 73, que te puedes distraer con las cosas que les están pasando buenas a personas malas. When I looked around and saw the prosperity of the wicked, I almost stumbled. Cuando veo la prosperidad de los malos, a veces eso nos hace tropezar. But the interesting thing is you can be distracted by good and godly people. Pero lo interesante es que también podemos ser distraídos por personas buenas y piadosas. I think about Peter and John in John 21. Por ejemplo, Pedro y Juan en Juan 21. Jesus saying to Peter, this is what it's going to look like for you. It's going to cost you greatly to follow me. Ahí el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, esto es lo que va a pasar contigo, te va a costar seguirme a mí. And Jesus says to Peter, nonetheless, follow me. Y el Señor le dice a Pedro, pero sin embargo tú sígueme. And the very next thing you read in your Bible is what? Peter turned ¿Y qué es lo que leemos enseguidita? Que Pedro se voltea. and pointed to John and said, what about him? Y se voltea y le dice, ¿y qué va a pasar con con Juan? So
here is a really good thing, Esta es una cosa buena, the discipleship of another brother that is distracting to us. el discipulado de otro hermano que nos puede distraer. And what does Jesus say to Peter? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? What is that to you? Eso You a follow me. ti, eso a ti qué, por no decirlo de otra manera. Tú sígueme a mí. Yeah, eyes on me. Yeah. One other thing that I thought of in connection with this question that you've asked before, Carlos. Y en conexión con la pregunta que me hiciste, Carlos, We need what we might call a motivating vision. necesitamos una visión motivadora. So, yes, we've been made new in Christ. Si hemos sido hechos nuevos en Cristo, We have a new mind. tenemos una nueva mente And I really want to stress this new capabilities. y tenemos nuevas capacidades. So, there's this wonderful verse, Ephesians 5:10. Hay un versículo hermoso en Efesios 5:10. Find out what pleases the Lord. Averigüen lo que le agrada al Señor. And the assumption is now you're able actually to do that. ¿Y cuál es la suposición ahí? Que sí podemos hacerlo. So there's only one thing that matters. Así que solo hay una cosa que importa. What is pleasing to God? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? So think of your life as a Christian as walking a path. Piensen en su vida cristiana como caminar por un sendero, It's a narrow path, y es un sendero angosto, but it's not a knife edge. pero no va en la orilla de un precipicio. In other words, you can walk on it, Puedes caminar en él, and in fact it's wide enough for you and another companion. y es hasta lo suficientemente ancho para que vayas con un compañero. And at the end of the day, all that matters, Y al final del día, todo lo que importa, let me back up. déjenme regresarme poquito. On either side of that path, there's a ditch. A los lados de ese sendero sí hay un hoyo, And you can fall in on this side, y puedes caer del lado derecho you can fall in on this y side. puedes caer del lado izquierdo. And God is calling us to walk on that path Y Dios nos llama a caminar solo en el sendero, the way that is pleasing to the Lord. de lo que le agrada, con lo que le agrada a Él. And all that matters at the end of the day Y al final del día, lo único que importa, is you want to hear God's voice in your ear saying, quieres oír las palabras de Dios en tu oído que te dice, well done today. bien hecho hoy. You did what was pleasing to the Lord. Tú hiciste lo que le agrada al Señor. That's all that matters. And that serves as a motivating vision for both our avoidance of distraction and sin and our pursuit of, I love this image, what is pleasing to the Lord. Y eso sirve como una visión que nos motiva para evitar caernos a cualquier lado o evitar las distracciones. Y esa imagen a mí me encanta y me sirve. Okay. Quiero hacer una pregunta, porque ustedes tres son hombres disciplinados. I want to ask a question because you three are disciplined men. All right. You're doubtful that Abelardo's a disciplined guy? No. Just look at him. I know him. You're doubtful that this guy's a disciplined? Just look at him. You I know? don't know Juan as well as I know Abelardo, but I know him well enough to know he's disciplined. Yeah. Mi experiencia es que la mayoría de nosotros no somos gente que de manera de nuestra naturaleza no nos nace la disciplina. My experience is that for most of us, discipline doesn't come out of our nature. Hay gente que le encanta ir al gimnasio todos los días y son religiosos en su manera que comen y solo comen buenas cosas, hacen ejercicio todos los días, solo tienen sus estudios, son disciplinados, tienen su escritorio limpiecito. La mayoría no somos así. There are people who love to exercise every day, who eat very well, who have their who have their desk very clean all the time.
Pero la mayoría no somos así. But the majority of people are not like that. Entonces, nuestra cultura latina In our Latin culture, no celebra la disciplina. doesn't celebrate discipline. Celebramos que si tenemos una fiesta, no importa, vamos a quedarnos hasta que aguante el cuerpo. We celebrate parties and we stay until we collapse. Ahora, mi pregunta, y yo, a lo mejor para ustedes son disciplinados por naturaleza, no saben lo que es eso, pero And my question for you is this, although you might not understand me because you are disciplined by nature, la mayoría de los que estamos aquí quisiéramos oír but the majority of us here want to hear cómo ese llamado a la disciplina, cómo lo debemos de tomar nosotros. Yo hablando como una persona no naturalmente inclinado a la disciplina. how are we going to take that call to being disciplined. So, this is one of the things that I love about being a Christian. Esta es una de las cosas que yo amo sobre ser un cristiano. It's endlessly interesting. Es Siempre interesante. infinitamente interesante There are very few formulas. y hay muy pocas fórmulas o recetas. And so, what is called for is wisdom and virtue in the particular situation. Y lo que se requiere es sabiduría y virtud en una situación particular, Both personally defined and culturally defined. tanto personalmente definidas como culturalmente definidas. And no matter what culture we're talking about, there are places that might be in need of adjustment. Y no importa de cuál cultura hablemos, puede haber cosas que necesitan ciertos ajustes, But these verses are both in the English Standard Version and in Santa Biblia. pero estos versículos están tanto en la versión de inglés estándar como en which other one? En la Biblia la Latina Santa de las Biblia, Américas, la Santa Biblia. la Biblia de las- Nueva de las Américas. See, find out what pleases the Lord. Averigua lo que le agrada al Señor. That applies to every culture. Eso está en todas las culturas. Train yourself for godliness. Disciplínate para la piedad. That applies to every culture. Y eso se aplica a todas las culturas. And now God is calling us in our particular situation to live by wisdom of God's word, the virtue that the Holy Spirit enables, Y ahora Dios nos llama a vivir en cualquier cultura con la sabiduría de la palabra de Dios y con la virtud que el Espíritu nos provee. and again, the verse that's been used already, He's given us everything we need for life and godliness. Y un versículo que ya usé antes, Él ya nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. And so I think living, whether Mexican, United States American, German, French, whatever, living by these promises of God, Y viviendo, ya seas mexicano, americano, alemán, lo que seas, viviendo por estas promesas de Dios the wisdom and the virtue that He promises to supply, y con la sabiduría y la virtud que Él nos promete que nos va a dar, every one of us can live in a way that is pleasing to God. cada uno de nosotros podemos vivir de una manera que le agrade al Señor. In other words, that wisdom and that virtue is available to all of us. Porque esa virtud y esa sabiduría están disponibles para todos nosotros. Así que no hay excusa. Sí, There is no excuse. sí, no, estoy de acuerdo totalmente. I fully agree with that. Quiero añadir otros pensamientos también. And I want to add some thoughts. Yo no sé si muchos de nosotros no estamos inclinados a disciplina.
I'm not sure if many of us are not inclined to discipline Todos somos distintos. because we're all different. Y eso quiere decir que tenemos diferentes tentaciones y problemas. And that means we all have different temptations and problems. Yo pienso que hay algunos que tienen mucha disciplina. I believe there are some who have a lot of discipline, Y la tentación es la autojustificación en las actividades. and their temptation is self-righteousness in what they do in their activities. Y pienso que hay otros que se justifican no hacer cosas o no tener disciplina por la gracia de Dios. And there are others who justify their lack of discipline using God's grace. Así que siempre tenemos esas dos tentaciones. So we have both temptations. Otra cosa de pensar, somos personas enteramente, We are whole persons, body and spirit. cuerpo y espíritu. Y ahora mi experiencia. And in my experience, Dios nos ha creado de una manera que tenemos que cuidar la persona entera. God has created us in such a way that we have to take care of our whole body, of our whole person. Y la disciplina es un mayordomio de el cuerpo y el espíritu, la persona entera. And discipline is a stewardship of our entire being. Y yo he notado en mi vida, And I have noticed in my own life, si tengo disciplina espiritualmente, pero no tengo disciplina de dormir o disciplina en cómo como, eso afecta a todo totalmente. I have noticed that if I have discipline for some spiritual things, but if I don't have discipline for how I sleep or how I eat, that will affect my entire being. Así que se requiere una armonía de un ritmo de dormir, de dieta, de ejercicio y de comunión con Jesús. So we need an entire program of communion with Jesus, diet, sleeping well, exercising. Porque somos personas finitas, tenemos límite. Because we are finite beings, we have limits. Dormir es un testimonio que confiamos que Dios es soberano. Sleep, it's a testimony that we trust that God is sovereign. Necesitamos descansar We need to rest y cuidar nuestros cuerpos. and take care of our bodies. Eso también requiere comer bien. And that requires us to eat well. En la cultura puertorriqueña eso es difícil. And in the Puerto Rican culture, that's very difficult. Y la mexicana también. And in the Mexican culture, también. Así que la disciplina es una vida totalmente de la persona entera. So discipline is something that has to do with the entire person. Pero tenemos que tener cuidado con el legalismo But we have to be careful with legalism. y también cómo criamos nuestros hijos también. And we need to be careful as to how we raise our children. Así que, como dijo Mike, hay sabiduría y hay libertad y necesitamos pedir qué es lo que complace el Señor. And as Mike said, we have wisdom available, we have some freedom available, but we need to ask what pleases the Lord. Carlos, can I add one other thing here, which ¿Puedo agregar algo aquí? I think is an important, it's not a footnote because it's so important. No es una nota de pie de página, es algo muy importante. I don't know that there's any other passage in all of Scripture that I have referred to more regularly in my office helping people think about their spiritual lives. Creo que no hay otro pasaje que yo haya usado más en mi oficina de pastor para ayudar a la gente que este, Then Psalm 103. el Salmo 103. He knows our frame, he remembers that we are dust.
Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. For as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. In other words, he knows our weakness. En otras palabras, Él conoce nuestras debilidades. None of us is going to do this perfectly, Y ninguno vamos a hacer las cosas de una manera perfecta. and he sees that. Y Él lo ve. Or to borrow the language of Isaiah, a bruised reed he will not break. O para usar el vocabulario de Isaías, la caña cascada Él no va a quebrar. Or a smoldering wick he will not extinguish. O el pábilo que humea no lo va a apagar. And I think all of us at one point or another feel like smoldering wicks Y in creo que our devotional life. todos nosotros a veces nos sentimos como pábilos, como velitas que ya se van a apagar. He knows our frame. He Y él- remembers that we are dust. Y Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Quiero leer este pasaje que se me vino ahorita a la mente que te estaba oyendo hablando de disciplina. I want to read this passage that came to my mind Pero yo as I siento was que listening parte to de lo que el to Evangelio Juan. necesita hacer en Latinoamérica es culturalmente llevarnos a abrazar la cultura del Evangelio. I think something that the gospel needs to do in Latin America is to bring us to a point where we embrace the culture of the gospel. Y nos despojemos y estemos cómodos con reconocer que parte de nuestra cultura, de nuestras celebraciones, lo que valoramos de nuestra historia, etcétera, no son parte de esa cultura, And we need to be comfortable de nuestra cultura del Evangelio. acknowledging that some of the things that we celebrate as part of our culture are not necessarily compatible with the culture of the gospel. Entonces, por ejemplo, Pablo dice esto hablando de sí mismo, y Paul no me traje says- mis lentes, espero leerlo bien. Dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Hebrews, ¿qué? Es 1 Corintios 9, perdón. 1 Corinthians 9:24. 1 Corinthians 9:24. Y sigue usando esta imagen, Pablo, de deportiva, ¿no? Esta imagen de correr en el estadio. Dice: corran de tal modo que ganen, como los americanos. Paul keeps using this image of an athlete, and he says, run in such a way that you will win, like the Americans. Porque ellos quieren ganar. They want to win. Y lo que se critica de la selección mexicana es que juegan, pero como que no quieren ganar. And what we always criticize of our own national team is that they play hard, but it seems like they don't want to win. Dice: y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. And everyone who competes in those games, he abstains from everything. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. They do it to receive a corruptible crown, but we do it to receive an incorruptible crown. Por tanto, yo de esta manera corro, So I run in such a way, no como sin tener meta, not having a goal. de esta manera peleo, I fight in such a way, no como dando golpes al aire, not as beating the air, sino que golpeo mi cuerpo but I beat my body, y lo hago mi esclavo. and I made it my slave. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Lest if I preach to others, I myself might be disqualified. Y es interesante que Pablo usa la palabra, dice: golpeo mi cuerpo. And it's very interesting that Paul says, I beat my body. O sea, está sujetando su cuerpo. He's bringing it under subjection. Y Mike, parte de lo que tú decías que es difícil, And part of what you said that is difficult, que va a involucrar, como dijiste, sudor. it's going to entail
sweat. Es porque nuestro cuerpo, de cierta manera, Because es parte de ese peso our body is part of that weight, que no quiere levantarse, which doesn't want to get up, no quiere leer, doesn't want to read, no quiere memorizar, doesn't want to memorize, no quiere abstenerse de nada. doesn't want to abstain from anything. Y bueno, aprecio esta ilustración que decías tú, Juan, que tenemos que ser disciplinados en todo y entender que esto no es solamente un ejercicio espiritual, And I appreciate what Juan said, that we need to be disciplined in every respect. This is not just a spiritual exercise. sino que es todo nuestro ser It que tiene que has to esforzarse. do with our entire being. Y no porque nos esforcemos para levantarnos, para buscar al Señor, para pasar tiempo, para abstenernos de otras cosas, no porque hagamos eso y hagamos ese esfuerzo físico, And not only because we'll strive to get up and to do things and do a physical effort, no es espiritual. not be, the fact that it's a physical effort does not mean that it's not a spiritual effort also, Porque es traer disciplina a todo nuestro ser because it will bring para discipline gloria del Señor. to our entire being for God's glory. Right? Yes. Let me touch two things. I'm going to go back to where you started. Dos cosas y voy a regresar a lo que dijiste. If there is any truth to your characterization of Americans, Si hay alguna verdad de cómo acabas de caracterizar a los americanos, and I think there is, y creo que la hay, any strength that is there comes with an attendant danger. cualquier fortaleza que haya en eso viene con un peligro. And the danger is not small, Y el peligro no es pequeño, it's self-sufficiency. es autosuficiencia. I can do. Yo puedo hacerlo. Every culture has its own kind of weakness, and to the degree that your estimation is true, that's our weakness. Cada cultura tiene sus debilidades y hasta el grado que eso que dijiste sea verdad, eso es una debilidad también. And God has to break that Y Dios tiene que romper eso in us. en nosotros. He might have to break something different in Mexican culture. Y a lo mejor Dios tiene que romper algo diferente en la cultura mexicana, Latina. 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 So you should have a short collection of verses that help you think about your sanctification. Ustedes deberían tener una pequeña colección de versículos que los ayuden a pensar en su santificación. And on your short list should certainly be Philippians 2, Y en esa lista pequeña tiene que estar Filipenses 2, 12 and 13. 12 y 13. Work out your own salvation, Ocupaos en vuestra salvación, but don't forget that next phrase, pero no olviden la siguiente frase, with fear and trembling. con temor y temblor. Sometimes we make the mistake of thinking that as Christians, the fear is all gone. We have nothing more to fear. Porque a veces cometemos el error de pensar que como cristianos ya nunca vamos a tener temor, que ya no hay temor en nuestras vidas. Can I just say that if there's nothing like fear and trembling in your life, something is missing. Y les puedo decir que si no hay temor y temblor en sus vidas, algo falta. Why fear and trembling? ¿Por qué temor y temblor? For it is God who is at work in you, both to will and to do His good pleasure. Porque es Dios el que está obrando en ustedes, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. So those of us who might run the risk of self-sufficiency, Los de nosotros que pudiéramos caer en la autosuficiencia, we like that part, work out your own salvation. a nosotros nos gusta esa parte, ocúpate en tu salvación. We don't like the fear and trembling part. No nos gusta la parte de temor y temblor. And so a verse like that helps us with our particular weakness. I just want to recommend to you, find gospel weapons in your Bible to help you fight the sins that you know God has, that God has made you aware that you face as a person or as a culture. Encuentren armas del evangelio
pasajes de la Biblia que los van a ayudar a pelear y a resistir los pecados que Dios les ha mostrado que son con los que ustedes batallan. 2 minutes. Anything else you want to, algo que quieras agregar en preparación o apuntándonos a lo que nos vas a traer en unos momentos más? Something you want to add, Juan, in preparation for the message that he's going to preach next. Quiero añadir, y vamos a hablar de esto un poco, hemos escuchado esto en el tiempo que hemos tenido, pero no luchamos solamente. Quiero añadir, y ya hemos hablado un poco de esto. Solos. Oh. We have heard about this a little bit now, but I want to add that we don't fight alone. Es importante que entendemos que somos una familia. And it's very important to understand that we are a family. Los jóvenes necesitan padres espirituales y madres espirituales. The young ones, they need spiritual fathers and spiritual mothers. Los padres y las madres espirituales necesitamos hijos espirituales. The spiritual fathers and mothers, we need spiritual children. Y necesitamos ayudar unos a otros a luchar juntos. Y necesitamos, and we need to help each other to fight together. Amén. ¿Por qué no les damos gracias a estos hermanos?